Bienvenido a esta serie de enseñanzas sobre la tecnología CDS en ABAP o Core Data Services. En esta clase queremos empezar con la creación de una vista CDS, ya que este tipo de objeto es una vista que se genera en la base de datos cuando desde la perspectiva ABAP activamos el CDS. Para crear este objeto necesitamos utilizar la herramienta SAP HANA Studio o Eclipse con el ADT o ABAP Development Tools, ya que desde la perspectiva Workbench o el SAP Logon no podemos crear este tipo de vista o este objeto. Estamos conectados a un servidor de aplicaciones con la base de datos HANA o un S4HANA. Tenemos en la carpeta de favoritos un paquete ZABAP-CDS sin ningún objeto y es donde empezaremos con la creación de la primera vista utilizando el menú contextual que se habilita cuando pulsamos el botón derecho del ratón sobre el nombre del paquete y con la opción New con Other ABAP Repository Object u otros objetos del repositorio ABAP. Necesitamos crear un objeto de la carpeta Core Data Services. Es un Data Definition o una definición de datos para crear el CDS o la vista CDS. Como nombre le indicamos en el campo name ZVCDS, una vista CDS 01 Basic View, el nombre del CDS. La descripción le indicamos Basic View y seguimos con la opción del wizard, la opción Next, que permite pasar al siguiente paso donde tenemos que asignar la orden de transporte. El sistema devuelve un listado con todas las órdenes de transportes relacionadas con el usuario que estamos utilizando. También la posibilidad de crear una nueva orden de transporte o indicar una orden que existe en el sistema para añadir la tarea. Seleccionamos Choose from Request in which I'm involved y dejamos la única entrada, la selección sobre la única entrada, y con Next llegaremos a la opción de las plantillas que podemos utilizar, ya que la misma herramienta nos ayuda con varias plantillas para empezar con la creación de este objeto. Subimos en el listado y seleccionamos la primera Define View para crear un objeto, una vista simple, un CDS con una única fuente de datos. Aunque seleccionamos la plantilla, no estamos obligados a mantener el código que utilizamos como parte de la plantilla, ya que siempre podemos aplicar modificaciones. Con Finish terminamos con el wizard y ya estamos en el editor visualizando el código de la plantilla. En la parte izquierda tenemos la ventana del outline en donde nos indica las selecciones, las fuentes de datos que utilizaremos y también los elementos que proyectaremos en esta vista. Tenemos en el área central el código del CDS y en la parte inferior varias ventanas, en este caso la primera con Problems, donde nos indica que tenemos errores ya que no hemos proyectado ningún elemento para esta vista. El primer paso para este tipo de objeto que utiliza anotaciones. Las anotaciones son las ventajas o la tecnología que nos permite, dependiendo del tipo de la anotación, generar objetos y aplicar funcionalidades sin la necesidad de crear los objetos relacionados. En este caso, la primera anotación ABAP Catalog SQL View Name es el nombre de la vista que se va a generar en la transacción S11 en el diccionario de datos, ya que para cada CDS, para cada Core Data Services que se activa y se genera en la base de datos HANA, también tenemos una relación con una vista en el diccionario de datos y es el nombre que le tenemos que asignar. Este nombre que tenemos entre las comillas simples no puede superar la longitud de los caracteres que se pueden asignar cuando creamos una vista desde el diccionario de datos. Si abrimos un modo nuevo, una ventana de tipo SAP-GUI, navegamos a la transacción SE11, la del diccionario de datos. Aquí en el campo View
View tenemos esta restricción por la longitud del objeto. Las mismas reglas aplican cuando asignamos este nombre. Simplemente con la asignación le indicamos ZV, por ejemplo, CDS01, el nombre del objeto que se va a generar en el diccionario de datos. Con esta anotación se genera anotaciones obligatorias que tenemos que indicar, como una de ellas es ABAP Catalog SQL View Name. Seguimos para las demás anotaciones, iremos viendo en las siguientes clases que representa, y el primer paso es reemplazar en la plantilla la fuente de datos que queremos utilizar. Como fuente de datos es posible utilizar una tabla de base de datos, otro CDS, otra vista. Por ejemplo, volviendo a la ventana donde tenemos la transacción del diccionario de datos, en la tabla SPFly, la tabla de los vuelos es la que queremos utilizar para tenerla como fuente de datos en el CDS o en la vista que estamos utilizando. Control C, copiamos el nombre, reemplazamos Data Source Name y empezamos con los siguientes pasos: la proyección de los elementos que tenemos en este CDS, y cada elemento se separa por coma. Con control espacio podemos ver cómo en la ayuda que nos ofrece la herramienta tenemos la posibilidad de insertar todos los elementos o de empezar a seleccionar algunos de los elementos. Por ejemplo, CARID nos interesa y por coma separamos el primer elemento que estamos proyectando. Prestamos atención en la parte izquierda en la ventana del outline, donde el sistema añade en la parte de los elementos el primer elemento que hemos proyectado. Esta ventana de outline nos permite navegar a cada una de las fuentes que utilizamos directamente, y es muy útil cuando tenemos un objeto con muchas líneas de código en este tipo de vistas. Seguimos con CONID. También queremos proyectar el número del vuelo. Control espacio y visualizamos como el sistema nos ofrece en la ayuda directamente el completado por el nombre que corresponde a la columna. Nos interesa también country from. Seleccionamos el país de origen, también la ciudad. City from. Con country to seguimos y por último, el último elemento que queremos proyectar es city to, y con esto ya terminamos la proyección de los elementos. Simplemente dejamos estos elementos en la creación de la primera vista, el primer Core Data Services. Cada elemento se debe separar por coma hasta que llegamos al último elemento, y entre las llaves es donde tenemos que realizar esta proyección de los elementos. Con Shift F1 se puede formatear el código de la vista. Visualizamos como la herramienta formatea el código. También pulsando el botón derecho del ratón sobre el área central de trabajo visualizamos el menú disponible. Y en la parte del source code llegamos a formatear igual con Shift F1 el mismo código. Activamos con Control F3 o con la opción disponible en la barra superior de herramientas en Eclipse y ya tenemos el objeto generado. Observamos que en el paquete aparecen dos objetos. En este paquete no tenemos solo un objeto. No hemos creado solo la vista CDS. Con la anotación se ha creado también la vista del diccionario de datos, ya que son dos carpetas en este paquete. En Data Definition visualizamos la definición del CDS, y en Dictionary es donde podemos visualizar el objeto del diccionario de datos. Claro, este objeto nos indica en la parte inferior en un mensaje de advertencia que solo son soportados en este tipo de transacción por SAP-GUI con limitaciones. Y para ver el contenido de este objeto cerramos y nos quedamos con el CDS. Con la opción disponible en el botón derecho del ratón sobre el nombre de la vista es posible abrir con Open with Data Preview la visualización de los datos que devuelve esta vista. Lo mismo o la misma acción se puede realizar pulsando F8 desde el contenido del editor del código del CDS. Llegamos a la misma herramienta de test.
que nos enseña el resultado por la ejecución, por la vista. Core Data Services, una vista generada en la base de datos HANA. Esta es la gran ventaja de este tipo de objeto, porque desde una perspectiva de desarrollo ABAP es posible generar objetos en la base de datos HANA sin tener una conexión ni un usuario de desarrollo para crear el objeto. Y en la herramienta de test observamos SQL Console, la consola SQL con el select para realizar la lectura. Cerramos esta consola, nos quedamos con la herramienta de test con número de entradas, 26 entradas, las columnas seleccionadas. Si queremos, por ejemplo, ver solo las columnas con la ciudad de origen y de destino, dejamos esto y refrescamos a la selección donde visualizamos el resultado. También es posible indicar o añadir filtros, por ejemplo por CARID nos interesa indicar solo LH Lufthansa y visualizar los resultados que corresponden al filtro aplicado. Es una herramienta de test avanzada, compleja, con muchos detalles que permite incluso guardar los datos en diferentes formatos de ficheros. Con esto terminamos aquí la clase donde hemos aprendido cómo crear una vista CDS, cómo indicar en la anotación el nombre de la vista que se va a generar en el diccionario de datos, la fuente de datos y los elementos que proyectamos.